Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes. ¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? En el podcast de hoy quiero hablaros de algunas novedades y cuestiones de fondo en lo que se refiere a la guerra de Ucrania, sobre todo al nacionalismo mesiánico de Putin. En Occidente creo que hemos simplificado la cosa a un asunto de política territorial, de levers Brown, de espacio vital al estilo hilderiano, pero en realidad la ideología de Putin va mucho más allá y para nuestra perspectiva secular de todas las cosas de Occidente, pues nos puede parecer un poco increíble de las razones reales de toda esta guerra. Pero antes de ello quiero hablar de algunos temas variados. Uno de ellos es un vídeo que sacó Ucrania, el Ministerio de Propaganda, Guerra, Información, Moral de Combate de Ucrania, que salió, yo por lo menos creo que fue ayer cuando lo vi por Twitter. En el vídeo aparece el presidente Zelensky caminando hacia adelante con ropa de faena y rodeado por colaboradores y un soldado armado. La siguiente parte del vídeo, pues aparece la desolación de la guerra. Es decir, madres llevando a sus hijos al hospital y deshechas por el dolor al ver que su hijo está muerto, edificios, cadáveres, señoras mayores llorando porque lo han perdido todo. Y de pronto el vídeo da un giro y mira el futuro y se plantea en la Ucrania que están construyendo. Una Ucrania donde hay desfiles, banderas, una niña llevando un ramo de flores y corriendo, donde hay música y donde hay un futuro. El vídeo es un llamado a recuperar el orgullo, a luchar por lo que es su país. Y al final, luchar por tu país es como luchar por tu casa. Es decir, si aparece alguien intentando echarte de tu casa, tú vas a pelear con uñas y dientes para no perder lo que es tuyo. Y un país al final es tu casa. Tu casa y tu familia y tus vecinos y tus abuelos. Y este vídeo consigue, por un lado, tocar la fibra sensible. Por otro lado, también lo que me parece que consigue es fortalecer esa identidad. Hay muchos antes que yo que han dicho que Rusia ha perdido la guerra, que si quedaban algunos vínculos con Rusia, estos vínculos han quedado completamente destruidos. Por otra parte, me sorprende que la propaganda rusa gane su audiencia en un país como España. Hoy lo comentaba en el Mancuentro el señor Chulilla. Y yo lo leía el otro día en el New York Times. En las zonas rusófonas, bajo la influencia rusa, el señor Putin ha puesto a verdaderos criminales, gángster, a gobernar esas zonas. Gente que se sabe impune, que roba, que tortura, que secuestra, y ese es el tipo de liderazgo que tienen en esa zona. Si a esto le sumas los soldados llorando delante de las cámaras, los soldados rusos llorando delante de las cámaras diciendo que les han engañado, el mismo Ministerio de Defensa ruso reconociendo de que en esta guerra había gente que no son militares profesionales, gente haciendo el servicio militar que los llevaron engañados. Como dice Chulilla, ¿no? La escena de la señora ucraniana con auténtico valor acrisolado diciéndole: métete un puñado de semillas en el bolsillo porque mi gente te va a matar y así sabremos dónde está tu cadáver cuando florezcan. O sea, ¿qué clase de... Quiero decir,
Si alguien les vendió a los soldados rusos la propaganda de que iban a ser bienvenidos y de que iban a libertar a los rusos, lo que se encontraron no fue precisamente ese panorama. Por no hablar de la serie de muertes de altos cargos que francotiradores ucranianos se han dedicado a cargarse. Por no hablar de la moral de las tropas rusas desabastecidas que se han tenido que liarse a saquear supermercados para comer, porque tenían provisiones caducadas de hace no sé cuánto tiempo. En fin, una guerra que, como siempre, la realidad es compleja, ¿no? Por un lado, el nivel de devastación que la artillería rusa está causando en las ciudades es horrible. Es decir, lo que está pasando aquí es, pues no sé si el Tribunal de Derecho o la Corte Penal Internacional se piensa pronunciar por este tipo de cuestiones y a dónde va. Pero lo cierto es que, quiero decir, los dos lados de esta guerra, el del invasor y el del invadido, cada uno, yo creo que conocen sus cartas. Por un lado, Putin no quiere desangrarse tanto dentro como fuera. Y por otro lado, Ucrania no quiere ver cómo la devuelven a la edad de piedra, pero saben que cada día de guerra a Putin le cuesta la sangre y le está costando una derrota mayor. Y el mundo está observando, por supuesto. El ultimátum de Rusia que dieron, que acababa en la madrugada de este domingo a lunes, ha sido ignorado. El ultimátum para entregar la ciudad de Mariupol, y después de un mes de lucha parece que estamos llegando a un punto muerto. Los rusos atacaron un convoy de socorro compuesto por 5 conductores y un médico que venía del noroeste, y Zelensky, por supuesto, pues ha aprovechado la atención mediática que está recibiendo para señalar este crimen que las tropas rusas han perpetrado. En Kiev, una zona comercial en expansión ha sufrido un ataque devastador. De momento creo que hablaban de 6 víctimas, pero obviamente el número de víctimas no se sabe todavía. Estados Unidos ha dicho que se opone a la propuesta de Polonia para hacer una misión de mantenimiento de la paz de la OTAN. Y yo me imagino, y lo digo yo, que soy un tío que no tiene ni idea de esto, pero sospecho que a los polacos no les tiembla la mano de pensar en meterse en Ucrania a ayudar a sus hermanos. Y por otra parte también me imagino a mantener la guerra tan lejos de sus fronteras o al enemigo tan débil como sea posible. Porque el otro día los rusos hicieron un ataque aéreo muy cerquita de la frontera con Polonia, una especie de aviso a navegantes. Y de momento Estados Unidos son los que están frenando a Polonia, porque a los polacos no les importaría darles aviones a los ucranianos si Estados Unidos se los reemplaza por aviones similares, y tampoco custodiar el espacio aéreo de Ucrania. Bueno, vamos al comentario de fondo, que es el que quería compartir con vosotros hoy. Me refiero al nacionalismo mesiánico de Putin. Y hoy quiero hablaros de algunas cosas que he estado leyendo en Internet, en algunos artículos que han salido ahora, pero me he encontrado con artículos que en el año 2014 ya estaban hablando de esto. Yo me pregunto si entendemos esta guerra, ¿no? Algunos creen que Putin simplemente pues, es un tío loco, es un nacionalista que quiere expandir Rusia y recuperar la gloria de la Unión Soviética, pero sin la Unión Soviética. Que quiere salvar a los rusos, pero en realidad es mucho más, y por ahí no van exactamente los tiros. Putin ideológicamente tiene en mente una Rusia que representa la civilización cristiana ortodoxa, frente a la corrupción de un Occidente podrido por ideologías secularistas y de género y transhumanismo, como dice el artículo que tanto ha mencionado el señor Yasser. De esta manera, el imperio que Putin tiene en mente es un imperio en parte político
en parte místico y totalmente mesiánico. Putin tiene en la cabeza de que Moscú es la tercera Roma, un imperio que sirve de muro, de contención, de dique entre la corrupción de Occidente, con todas sus extravagancias políticas feministas, hombres que no son hombres, mujeres que no son mujeres, y todo este tipo de cosas que a Putin le parecen un disparate y a muchos rusos. Y de entre todos los padres espirituales de Putin, de todos los ideólogos de cabeza, uno de los que más ha influido es el filósofo político Iván Ilyin. No sé si se dice Ilyin o Ilyin. Voy a llamarle Iván Ilyin. Que luego algún ruso hablante me corrija, por favor. Mirad, la guerra de Putin en Ucrania tiene que ver con la identidad étnica, pero tiene mucho más que ver con una ideología. En el discurso de Biden, el presidente Biden, él hablaba de una guerra entre democracias liberales contra autocracias. Y esto a mí me parece una simplificación que se entiende, pero que no es correcta. Yo tenía un profesor de inglés que decía, eso es correcto, pero no es acertado. It's correct, but it's not accurate. Putin ha afirmado que Ucrania no es un estado real y que los ucranianos no son gente real. Los ucranianos no existen, son rusos. Son parte del núcleo eslavo que también incluye a Bielorrusia. Y esto me recuerda a Apocalipsis Now diciendo que dentro de todo comunista vietnamita había un americano luchando por salir. Bueno, no llega a eso, pero casi. Putin está regresando a una peligrosa visión nacionalista étnica y de soberanía, autodeterminación, mezclado con religión. Esto en parte se parece mucho a los argumentos que usó Milosevic, sobre todo por la parte étnica, pero que Putin parece habérselos tragado totalmente. La idea de Rusia como una civilización distinta a Occidente, que es su competidor, una idea que se remonta a siglos atrás, a las raíces del cristianismo ortodoxo, a la noción de Moscú como la tercera Roma, después de Roma y de Constantinopla. Iván Ilyin es un filósofo a quien algunos ya han llamado fascista cristiano, término que a mí como protestante me causa prurito. El filósofo del fascismo ruso de Putin, Iván Ilyin, que ha creado una justificación metafísica y moral para el totalitarismo político, que lo expresó en esquemas prácticos para un Estado fascista. Hoy las ideas fascistas de Iván Ilyin, de un Estado fascista, pero ruso, cristiano ortodoxo, son las ideas que Putin enarbola. Iván Ilyin fue un religioso, político filosófico, emigrado blanco, publicista e ideólogo ruso de la Unión Militar Rusa. Recientemente el Kremlin, el gobierno de Rusia, asignó 3 libros de filosofía a los gobernadores regionales. Es decir, trajo a los gobernadores regionales, le dijo, venid para acá, os tenéis que leer 3 libros de filosofía. Uno se llama La filosofía de la desigualdad, de Berdyaev. El segundo libro se llama Justificación del bien, de Solovyov. Y el tercero se llama Nuestras tareas, de Iván Ilyin. Este Iván Ilyin se mostraba opuesto tanto al totalitarismo como a la democracia. Y él creó una tercera vía para la construcción del Estado ruso, pero algo que hubiera superado a los partidos políticos. Un tipo de fascismo, aunque él se negaba a usar esa etiqueta. Putin no solo admira a Iván Ilyin, sino que Putin personalmente
fue a recoger los restos mortales de Iván Iljin para enterrarlos en el suelo ruso. O sea, pensad esto porque esto es muy gordo. O sea, Vladimir Vladimirovich Putin fue personalmente a recoger los restos mortales del filósofo Iván Iljin, se los trajo a Rusia y consagró su tumba. Y en este evento del enterramiento en tierra sagrada rusa del filósofo político Iván Iljin, dijo: es un crimen cuando alguien solo comienza a hablar de la separación de Rusia y Ucrania, dijo ese día. Como veis, esto se remonta a mucho tiempo atrás. Entrar en el mundo de los filósofos favoritos de Putin es entrar en un mundo lleno de melodrama, misticismo y grandiosas visiones escatológicas. Decía Iljin: confiamos en que llegará la hora en que Rusia se levantará de la desintegración y la humillación y comenzará una época de nuevo desarrollo y grandeza. 3 grandes ideas están empapadas en la filosofía de Iljin. La primera es el excepcionalismo ruso, la idea de que Rusia tiene su propio estatus y su propósito espiritual únicos. La segunda idea es la devoción a la fe ortodoxa. Y la tercera idea es la creencia en la autocracia. Juntas, estas ideas y estos filósofos apuntan a que Rusia se convierta en una autocracia nacionalista, casi teocrática, destinada a tener un papel protagonista en el escenario mundial. Estos filósofos, a menudo, los filósofos que Putin recomienda a sus gobernadores regionales, a menudo argumentan que el Occidente materialista, secularista, está totalmente corrompido y ha corrompido su pureza espiritual. Y está intentando contaminar a Rusia con su corrupción. Occidente, escribió Iljin, Occidente exportó este virus anticristiano a Rusia. Hemos perdido nuestro vínculo con Dios y la tradición cristiana. La humanidad ha sido cegada moralmente, atenazada por el materialismo, el irracionalismo y el nihilismo. Y aquí abro paréntesis. Esto suena muy bien. Ahora yo no me explico cómo esto se mezcla con la violencia, con las ejecuciones programadas, con el aplastamiento de la disidencia y con la corrupción y el robo galopante que hay en Rusia, como dijo el señor Chulilla muy bien, en el ejército ruso. En fin, continuamos. Todas estas ideas y estas citas que os he leído de Iván Iljin las puedes encontrar en los mismos discursos de Putin, especialmente cuando defiende la actitud de su país hacia los homosexuales y hacia el papel de las mujeres. Citando, por ejemplo, a Berdayev, habla de defender los valores tradicionales para evitar el caos moral. Y dice que está defendiendo ya no solo la integridad política o estratégica de Rusia, sino está defendiendo la idea entre la distinción del bien y del mal que se ha perdido en el mundo exterior. Esto me recuerda al Warhammer 40.000. Los filósofos de cabecera de Putin tenían unas visiones épicas del papel de Rusia en el mundo. Por ejemplo, el filósofo Solovyov argumentó que debido a que Rusia está ubicada entre el occidente católico y el oriente no cristiano, tiene la misión histórica de liderar el camino hacia la unificación humana. Rusia trascendería el secularismo y el ateísmo y crearía un reino espiritual unificado, una concepción mesiánica rusa, en la que Rusia tiene el papel y la misión divina de acabar con los problemas de la humanidad. Para ello, Rusia es una fortaleza sitiada. Son la única parte que se salva de la Europa, aunque ellos son la parte de la Europa oriental. Por ejemplo, Iljin describe al pueblo ruso como el núcleo de todo lo europeo asiático y, por lo tanto, del equilibrio universal. Y en cuanto a Occidente, dice que lo que Occidente está intentando hacer con Rusia es dividir a Rusia. Dividir la escoba rusa unida en ramitas para romper esas ramitas una por una. Fijaos esta cita porque me parece colosal.
Porque esto es lo que cree Putin. Dice, el problema del desmembramiento de la Unión Soviética es que Occidente ha intentado atomizarnos, dividir a Rusia en pequeños países. Y eso no lo podemos permitir. Llámese Bielorrusia, llámese Ucrania, llámese Crimea, llámese lo que se llame. Os comento algunos puntos más del pensamiento de Ilyin. El territorio de Rusia es esencial. El territorio de Rusia y sus dimensiones. Cuanto mayores sean, más necesarias son porque necesitan un poder fuerte para llevar a cabo este sistema. La filiación religiosa del pueblo, tema importante del que ya he hablado. La idea de un Estado-institución, muy importante. El asunto monárquico, el asunto dictatorial le atrae a Ilyin, pero ya no en ese plan, sino en plan de un Estado fuerte. Él dice que el Estado ruso se tiene que organizar de arriba a abajo y no de abajo a arriba. Tienen que restaurarse los principios espirituales y tiene, por supuesto, que haber un hombre fuerte, un liderazgo muy fuerte. Y de eso depende la libertad de Rusia, como la unidad de todos los rusos. Ilyin estaba convencido de que los gestos audaces de los líderes audaces podrían comenzar a deshacer el carácter defectuoso de la existencia rusa. Un líder fuerte, una especie de nuevo Mussolini con una visión de a dónde quiere llevar a su pueblo. Y no es de extrañar que cuando Vladimir Putin asumió el poder de Rusia en el año 2000, llegó con el discurso de querer recuperar el orgullo ruso, y ese orgullo se plasma en una idea muy sencilla: la unidad de la nación rusa que nace en Kiev. Esto es muy interesante. La verdad es que he leído varios artículos, uno del New York Times del año 2014. Mirad, yo creo que una de las personas más poderosas o más fuertes que puede haber es una persona a la que le mueve no el interés económico o la grandeza personal, sino la fuerza de sus ideas. Y entre todas las personas idealistas, la más fuerte es la que está movida por ideas religiosas. Es la que está capaz, esa persona es capaz de perderse a sí misma, de extinguirse, de morir, de poner fin a sus sueños, con tal de que su idea siga adelante. Por supuesto, desde mi punto de vista, aunque todo esto es cierto y todo esto que tiene Putin en la cabeza es cierto, y todo el dineral, os recomiendo un vídeo de VisualPolitik que habla de la propaganda rusa, del parque de atracciones ruso militar, donde las familias van a pasar el día metiéndose en la cabina de un tanque o de un caza, y los campamentos de verano donde los niños desfilan y aprenden a disparar y a hacer cosas de guerra. Sospecho que Putin no es el único que comparte ese nacionalismo y esa idea de que los rusos no somos Europa. Somos algo diferente de Europa, somos mejor que Europa. Me sorprende la tolerancia a la corrupción y al latrocinio. Sospecho que esto debe ser algo bastante sectario, es decir, vale, robamos, pero robamos nosotros. No son americanos robando nuestros recursos, sino rusos haciendo cosas en nuestra casa. Y vosotros no os metáis. Me sorprende mucho que, y esto se lo he escuchado a Yatser y creo que tiene mucha razón, que a pesar de los enormes ingresos debido al alza del precio del petróleo, estos ingresos no han repercutido en un mejor nivel de vida de los rusos. Es decir, los rusos podían vivir mucho mejor de lo que viven. La inversión pública en Rusia no es ni de lejos la que es. Y la corrupción y el latrocinio institucional han hecho de que el ejército ruso ni de casualidad sea lo que debería ser, a pesar del tamaño, de la envergadura que tiene y de la fuerza que tiene.
Estas son las contradicciones que hay. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Pues yo veo, y bueno, y lo veo yo y lo ve gente que sabe mucho más que yo, un mundo todavía mucho, pero mucho más polarizado. Es decir, a mí me parece, como persona que ama la tecnología y las redes sociales, me parece que el hecho de que los rusos se hayan desconectado de las redes sociales, a Putin, quiero decir, a Putin lo único que le ha provocado es esa sonrisilla que le sale cada vez que algo le hace gracia. Los rusos viven aislados a nivel informativo. Entre la propaganda, el nacionalismo, las televisiones diciendo 24 horas lo que Putin dice y que no llega toda la información, los rusos no se imaginan lo que está pasando. Pero lo peor de todo es que seguirán sin saberlo. Estamos construyendo un mundo, y esto a mí me da material para muchos relatos de ciencia ficción, donde de aquí a unos poquitos años habrá una Internet global, una Internet rusa, una Internet china. Y mirad lo que han hecho los chinos. Los chinos tienen su propio PayPal, su propio Twitter, su propio Facebook. Los chinos tienen su propia capacidad para producir películas chinas. Por cierto, cada vez veréis más películas chinas de ciencia ficción en el mercado. ¿Y qué películas? Magníficas películas. Algunas las tenemos en Netflix. No sé cuántos habéis visto The Wandering Earth, El planeta errante, basado en una novela de otro autor chino que hemos comentado aquí muchas veces, Cixin Liu, el del problema de los tres cuerpos, que tanto le gustó a Rupert. Ay, madre la que le di. Ay. Pero, ¿podéis pensar eso? ¿Os podéis imaginar que de pronto, cuando la cosa se calme, en esa nueva Guerra Fría, tú vayas a visitar Rusia y tu teléfono móvil no sirve porque los estándares quizá no sirven siquiera, tus tarjetas de crédito no sirven y no puedes hacer llamadas de WhatsApp a tus padres porque WhatsApp no funciona? ¿No puedes comprar un VPN porque no puedes pagarlo con tu tarjeta rusa? No sé qué pasará con las criptomonedas, pero amigos, frente a este aislamiento, a este mundo compartimentado y aislado, van a vivir gente que sabe mucho de su historia, sabe mucho de China, que les han vendido un enemigo, el americano, el occidental, como lo peor que hay, una era de espionaje a tope, pero a tope, de locura, o sea, de caza de brujas, de este es un espía, este es un traidor, este está vendiendo secretos a los rusos, a los chinos. Una caza de brujas entre periodistas, cuando empiecen a señalar a periodistas como, este es pro Rusia. Cuidado, señalarlo, cancelación, ríete de la cancelación. Y no sé si una época de terrorismo. Esto se lo leí, pues, ¿a quién fue? A Heinlein o no sé qué autor, que hablaba de un mundo, en la trilogía del Reverendo Hayek, fabulosa trilogía, que habla de un mundo en una nueva Guerra Fría. Fijaos, esta novela, para que luego haya gente que considere que la ciencia ficción es un género menor. En la trilogía del Reverendo Hayek, se habla de una Europa separada de Rusia, una Europa muy socialista, de una crisis energética brutal, donde tú tienes agua caliente por muy poquito, la gasolina muy racionada, donde si un tío está con el coche al ralentí porque se está helando de frío mientras espera que su esposa salga del trabajo, va a llegar un policía y le diga, caballero, para el motor, que está derrochando gasolina. Y en medio de esa crisis energética, pequeños actos de sabotaje y terrorismo. ¿Por qué? Porque la otra alternativa es una guerra abierta, y una guerra abierta es la destrucción de todas las superpotencias. Así que mejor hacerse la puñeta,
envenenar los potitos infantiles, poner bombas en centrales hidroeléctricas, ese tipo de zancadillas en la que los países se dedican a hacerse todo el daño que pueden, pero por debajo de la mesa. La ciencia ficción, una vez más, se hace realidad. Hasta pronto.